Bienvenidos a una entrega más de Irreverente. Recuerden suscribirse, activar la campanita y dejar sus comentarios. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a venir a brindar información y abordar un tema neurálgico, porque ya lo que se está viviendo con Haití no es una situación de inmigración, es una suplantación étnica lo que se está viviendo. Vemos cómo los presupuestos de diferentes instituciones son drenados por los haitianos. Y ahora con las deportaciones, ¿estarán funcionando las deportaciones? Bueno, para eso tenemos aquí al doctor Castillo Pantaleón. Bienvenido. Yo me siento muy honrado por su invitación. Primero, porque el formato de su programa va dirigido al segmento de la población que representa el futuro del país, es decir, la población joven. Y eso es muy importante, que los temas que implican una mirada hacia el futuro sea abordado por las generaciones que van a tener que lidiar con ese futuro. Así es. Ese tema de Haití ya es una preocupación, no tanto para nosotros que peinamos canas, sino para ustedes que no las tienen aún. Eso es así. Así que yo le agradezco mucho la invitación. Gracias. Y que realmente vemos como ya el tema de la soberanía, la dominicanidad, la patria se ha ido como perdiendo en las escuelas. Vemos como, cuando yo estaba en la escuela, yo recuerdo que el mes de enero completo era hablando de Duarte, el mes de febrero completo era hablando de la independencia nacional, teníamos muchísimas actividades, que si la comida, que si la cultura, que qué pasó en esta batalla, que qué pasó en la otra, que cómo fue, que la trinitaria y todo esto, pero vemos que ahora ya a veces ni se celebra el día. Así pasa es. Por arriba. Así es. Mira lo que ocurre. Ha habido un cambio de paradigma. Es decir, aquello que se utiliza como modelo o esquema a imitar o a repetir, en el que se promueve bajo un esquema, entiendo yo, absolutamente equivocado, bajo un concepto general absolutamente equivocado, la diversidad. Y eso es una trampa. La palabra diversidad se utiliza muchísimo, pero lo primero para tú empezar a dominar a la gente es apropiarte del lenguaje. Y por mimetismo, por imitación, la gente a veces utiliza palabras que no saben que detrás de esos constructos lingüísticos hay todo un modelo de legitimación o incluso de, vamos a decir, pastoreo de la gente, como si fuésemos ganado. ¿Por qué el tema nacionalidad, el tema amor por la patria, el tema defensa de lo nacional, se tiende en ciertos discursos recientes a satanizar, a postergar, a soslayar, a darle de lado como si fuera un síntoma de atraso, que la sociedad moderna tiene que ser diversa, debe ser inclusiva? Son palabritas bonitas. Sí. Entonces, ¿por qué? Mira, y este tipo de cosas las voy a decir de la manera más simple, porque el trabajo de la gente vieja, de la gente que peina canas, es transmitir ciertos niveles de conocimiento a los que vienen más abajo, porque en la medida en que tú tienes artillado el cerebro con una cantidad de herramientas y de armas, tú te defiendes mejor. Este pueblo hay que defenderlo en el campo de las ideas, porque cuando usted tiene sus conceptos claros, usted sabe que es valioso lo que usted tiene. Entonces, estoy mencionando ese tema para hacer un ejercicio breve y simple de entendimiento de por qué esos discursos tienden al debilitamiento en general de la sociedad. Cuando tú promueves un ideario de valores, tú generas con ello lealtad. El concepto de lealtad no es una pieza de museo. Está perfectamente estudiado que en las sociedades en donde no hay lealtad a ciertos principios o propósitos comunes, las sociedades tienden a ser más corrompidas. Y más manipulables. Y claro, porque nadie tiene compromiso con nada. Claro. La sociedad, mientras más individualista, más fácil de pastorear, más fácil de arrear. Y, obviamente, esclavizas a las personas con la cadena más efectiva, que son las invisibles. Porque las visibles, como tú tienes un par de cadenas, unas esposas, sí. Tú dices, bueno, ya yo sé con qué que me están amarrando, pero cuando la esclavitud está aquí metida dentro de tu el adoctrinamiento.
Es sumamente difícil, hace falta un nivel superior de autoconciencia para tú liberarte de eso, pero eso viene del individuo y obviamente no todo el mundo a veces tiene la misma capacidad de verse el ombligo y decir yo tengo que cambiar esto o ver un poquito más allá. Entonces, de ahí que se promuevan bajo unas justificaciones filosóficas. No me voy a poner a decir quiénes son los que están detrás de eso, porque ha habido gente que tiene anaqueles completos de biblioteca, Noelia, libros que son de este gorro, con cientos de citas, gente muy erudita, que ha trabajado para eso. Claro. Y eso viene dirigido desde los esquemas de dominación imperial. En esos países se diseñan los modelos de pensamiento con los cuales las estructuras dominantes legitiman ese dominio. Entonces, lo primero es idealizar que de la única manera en que nosotros ampliamos las libertades es haciendo cada cual lo que le venga a su gana. ¿Y para qué te vas a comprometer con algo si eso en cierta manera implicaría tú perder las libertades? Miren cómo que funciona eso. Sí, porque se ha distorsionado el significado de libertad y se ha convertido en libertinaje. En libertinaje, sí, pero en el fondo al final es eso, o sea, aislarte. Fíjate, por ejemplo, cuando un depredador quiere comerse una gacela o un antílope de la manada, ¿qué lo tiene que hacer? Tiene que alejarlo porque solo es más vulnerable. Pero se lo come fácil. Cuando tú tienes la manada uniéndose, el león pasa hambre. Sí. Eso pasa. Entonces, por eso hay todo este discurso muy vinculado también a ciertas ideologías políticas, tras las cuales incluso bajo un ropaje de solidaridad y unidad de clase entre los más humildes, realmente lo que se fomenta es un mecanismo de debilitamiento de los propósitos que deben ser los que están por encima de esas diferencias de clase. Por ejemplo, y eso, a ver, cuando tú ves el manifiesto del Partido Comunista que se hizo en Rusia, que fue el primer experimento socialista basado en la idea de Carlos Marx, ese manifiesto, la última frase dice, proletarios del mundo unidos. Tú dices, bueno, eso claro, y frente al capital, el trabajador tiene que tener una conciencia de clase y promover la lucha de clase. Pero detrás de eso realmente la URSS, que era lo que sucedió a un imperio, el imperio ruso desaparece y es suplantado por un régimen colectivista que lo que cambia una monarquía por una dictadura de partidos, que son los que controlan todos los medios de producción. Entonces dice, es una forma de libertad, ahora no hay la propiedad privada, así que funciona. Y entonces hay que promover la unidad de todo el mundo, pero lógicamente eso va a ser el imperio ruso, para satanizar también los nacionalismos y poder dominarlos más fácilmente. Claro. Fíjate que la mayoría de los pro-haitianos en este país, los que son intelectualmente un poquito más preparados, entre comillas, casi todos provienen de la extrema izquierda. Sí. ¿Por qué? Porque pasaron de una cosa a la otra, es decir, de la legitimación del expansionismo soviético a la legitimación, porque debemos de asimilar, por ejemplo, a los haitianos, debemos de asimilarlos porque ellos son los más parecidos a la clase más baja. Es así que funciona. Y bajo esa trampa, obviamente, en el camino, esta sociedad termina perdiendo aquello que nos hace únicos y que, desde el punto de vista ético-moral, es lo que más valor tiene para el sentido de nuestras propias vidas. Porque aquel que no siente amor por lo propio, la defensa de lo suyo como algo que entiende es lo más bello, obviamente su sentido de la vida se vuelve intrascendente. El tema de del nacionalismo es para los dominicanos, para las jóvenes generaciones, un tema fundamental. Cantar el himno, promover una simbología es algo que le da un sentido de orden, pero fundamentalmente de pertenencia. Si usted no es de ningún lado, usted no vale nada, es un ser anodino. Puede ser tragado y dominado por el imperio o por cualquier otro que domine, cualquier otro sector político, económico, que lo domine. Y usted ni siquiera sabe que se volvió un esclavo y que esas cadenas son tan poderosas que usted ni siquiera es capaz de verlas. O sea, todo eso es lo importante, entender que todo este lenguaje que ha pretendido satanizar eso, ustedes los jóvenes como usted, y lo que es gran parte del público que sigue su espacio, es entender que ustedes tienen la posibilidad de convertir esto que es lo que ustedes van a heredar en algo que vaya un paso más allá de sus expectativas y no simplemente sumarse o igualarse a modelos de dominación en donde lo que se promueve
al final de cuentas es su servidumbre. Eso es una cuestión que, echándole ese colirio en los ojos a ustedes para que vean un chisme más claro, realmente entiendo yo que garantizará un futuro en el que nosotros, los que somos sus padres, sus abuelos, nos podamos sentir orgullosos. Y eso espera uno que se alcance, aun cuando ya nosotros no estemos. Por eso le estoy diciendo, el problema haitiano, eso es un problema de ustedes. Claro, porque y además nosotros también somos la fuerza. Claro. Ustedes tienen toda la información, pero nosotros somos la fuerza. A la hora que haya que luchar, nosotros somos los que tenemos que luchar. Y por eso yo siempre he dicho, no importa que tú tengas visa para cualquier país, no importa que tú tengas el dinero para mudarte a cualquier país. En esos países tú vas a ser un extranjero más. Este es tu país. Y por este es que tú tienes que luchar. Así es. Porque lamentablemente nosotros los que tenemos hijos pequeños, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Así es. Si hoy no salimos a las calles y exigimos que se respete la soberanía del país. Así es. Y que los recursos del país, bien administrados, sean para dar servicio y vida de calidad al dominicano primero. Atención, porque eso es un tema ético que es necesario estar conscientes de él. En priorizar los suyos por encima de los ajenos, ese comportamiento, lejos de ser egoísta, es éticamente lo correcto, porque si usted en su casa no cumple con sus obligaciones, si usted en su casa no puede ser capaz de contribuir a un mejor nivel de vida de los suyos, de sus hijos, atender a las necesidades de otro o comprometer los recursos para desviarlo hacia el otro es el gesto supremo de irresponsabilidad y diría yo de traición. Ver, por ejemplo, que los presupuestos generales de salud son cada vez más amplios, pero que van dirigidos en gran parte a dar servicios a una población no dominicana, pero la sostenibilidad de eso se sustenta en el expolio, en chupar gran parte de los ingresos de las personas a manera de impuestos, porque el gobierno no produce nada. No, es que hay personas que no entienden eso, que el Estado no produce, el Estado recauda. Y justamente quería llegar ahí sobre los presupuestos, porque anualmente, bueno, el año pasado se invirtieron, vamos a ponerlo así, pero en realidad se regaló 50,000 millones de pesos destinados solamente para haitianos, 24,000 millones de educación y 32,000 millones de salud. Pero, Noelia, que son 50,000 millones. Agréguele a eso, ¿cómo que dicen ustedes a los jóvenes? Una moña. Agréguele una moña. Sí, porque sabemos que este año ese presupuesto va a incrementar. Sí, pero agréguele una moña. Porque ahí eso es sencillamente el presupuesto puro y duro que va en esas carteras de educación y salud. Pero hay una cantidad de cosas extras que de alguna manera se han impactado por el desorden migratorio. Por ejemplo, usted tiene una mayor población, significa mayores necesidades de patrullaje. Porque si usted tiene mucho hacinamiento urbano y mucho desempleo, en todos los países donde usted tiene demasiada población y demasiado desempleo, usted tiene un aumento exponencial de los fenómenos de la delincuencia. Significa que a esta policía hay que agregarle mayor cantidad de agentes, mayor presupuesto para su sostenibilidad y su funcionalidad. Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la migración? Bueno, eso mismo, que esa moña que se le agrega también va como una consecuencia, un accesorio, una herencia, una consecuencia del desorden migratorio que proviene de un país que es un Estado fallido. Usted le agrega a ese tema el tema de la presión sobre los recursos naturales. Agua. Necesitas acueducto para suplir, porque el extranjero bebe agua y tiene que bañarse. Igualito. Entonces, si tú tienes pero eso significa mayor descarga de aguas servidas. Es decir, eso mismo, el agua que después que usted usa, en su baño, en lo que sea, eso es agua contaminada. Usted necesita invertir más
para procesar eso y evitar los efectos contaminantes de la existencia humana, porque el ser humano lo que produce mucho desperdicio, mucho sucio. Sí. Usted tiene un gravísimo, y obviamente eso significa no solamente contaminación, y agregue la moña al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Usted le agrega un tema de agotamiento de las fuentes de agua en un espacio insular, porque esto es una isla, no hay más tierra que la que hay en la isla de Santo Domingo, que está dividido en Haití y la República Dominicana. El agua de los ríos no es ilimitada, los ríos se secan. En Haití el nivel de erosión degeneró en una catástrofe medioambiental. En Haití no hay agua suficiente, y como no hay agua suficiente, eso tiene un impacto en los comportamientos. Por eso ustedes vemos que hay un problema de suciedad o de más tendencia a la suciedad en las comunidades muy pobres. ¿Por qué? Porque no te puedes bañar todos los días, no tienes acueducto. ¿Dónde terminas bañándote? Pues en un río, en una quebrada, contaminas el agua. Aguas abajo significa una cantidad de enfermedades, que eso termina siendo una consecuencia no solamente en el servicio de atención de salud al inmigrante, significa mayor cantidad de enfermedad infectocontagiosa que termina afectando a la población dominicana. Agrégale otra moña. Entonces tú vas ahí sector por sector, Noelia, y las consecuencias que tiene la disolución del Estado haitiano y la absorción de esa disolución por parte de la República Dominicana de ese desorden migratorio está comprometiendo el presente y de manera irremediable el futuro. O sea, la subsistencia de ustedes, los dominicanos. Tú que tienes 2 niños pequeños, estábamos hablando que tienes 2 angelitos. Sí. ¿Qué le vamos a dejar a los angelitos de Noelia? Nosotros tenemos la obligación ética, nosotros, de apoyar lo que estamos ya en la curvita de la Paraguay, apoyarlos a ustedes para que ustedes tengan las herramientas y las condiciones de luchar por lo que son hijos de ustedes, que podrán ser los nietos de nosotros. O sea, ese es el ciclo en el cual todos nosotros tenemos la obligación ética intergeneracional, es decir, los adultos mayores, los adultos maduros, los adultos jóvenes, los adolescentes y los niños, de en esto no tener ningún tipo de discrepancia. En eso no hay diversidad, en eso solamente puede haber un solo discurso, el que nosotros tenemos que proteger esto. Esa es la filosofía. Claro, y por eso nosotros salimos a las calles, hacemos todo tipo de manifestaciones, no porque estemos en contra del gobierno, no porque nos moleste el gobierno, sino porque hay que recordarle al gobierno que su prioridad siempre debe de ser proteger la soberanía del país y priorizar a los dominicanos. Vemos, por ejemplo, un Ministerio de Cultura que ha ido disolviendo la dominicanidad. Ya se ha comenzado a traer al gagá, traer esos ritos de vudú a la cultura dominicana desde el Estado, o sea, se promueve desde el Estado, y ahí es que está el problema. No es que en República Dominicana no haya libertad de culto y usted pueda creer en Buda en su casa y usted pueda creer por el otro lado en la Madre Tierra y adorar un árbol. Eso no es problema de nadie. Ahora bien, que eso se promueva desde el Estado es un problema, porque se están disolviendo las costumbres, se están disolviendo la dominicanidad. Lo que es la dominicanidad se ha ido perdiendo a través de los años y no se puede permitir que el Estado sea quien promueva esa disolución. Pero es que además, mira, yo te voy a decir algo. Tú tocas un detalle. Voy a agregar un poquito de suspiro erudito al tema, porque el trabajo mío, el error que yo tengo es el de solidificar. Tú tienes toda la razón. Ese tuétano duro, yo le voy a agregar ahora más vitamina. ¿Por qué lo que está diciendo mi anfitriona, Noelia, que me ha invitado a este programa, que le agradezco mucho la oportunidad? Atención. ¿Es el vudú una religión? ¿Es éticamente defendible la defensa y fomento de este tipo de prácticas, entre comillas, religiosas? Vamos un poquito más allá. Yo les invito, ustedes lo pueden descargar por internet, porque el internet, mire, esos teléfonos de ustedes
y esas computadoras. Antes, cuando yo tenía que hacer un trabajo del colegio y la universidad, yo tenía que ir a una biblioteca a bregar con libros. Sí, y era ya no, ahora, algo grande. O sí. sea, lo mejor del mundo era que los papás les regalaban toda la enciclopedia. Sí, las enciclopedias. Y no tenían que ir a la biblioteca. Así es. Bueno, ahora ustedes tienen la biblioteca más importante del mundo, todo el conocimiento humano, en la palma de su mano. Un teléfono tiene ahora capacidad para procesar información equivalente a lo que llenaba una habitación completa en la época en la que se creó la primera bomba nuclear. O sea, ustedes no se imaginan el poder de manejo y de procesamiento de información que ustedes tienen. Aprovéchenlo. La religión. Ahí ustedes pueden descargar un libro que se llama El Arco Dorado. Es un libro que escribió un antropólogo y su esposa. Se llama George Fraser, se llamó. El Golden Bough, el Arco Dorado, lo que hace fue una investigación que le tomó la vida entera ese matrimonio. Ellos compilaron y sistematizaron todas las creencias de la humanidad desde la antigüedad hasta el momento. La publicación original tiene 20 tomos, pero hay una edición condensada que es un solo volumen. El Fondo de Cultura Económica en México lo editó en los años 60 y pico, y el texto aparece libre de acceso libre, y lo pueden descargar. Yo no le voy a decir, tiene casi 900 páginas, no le voy a decir léanse las 900 páginas, pero sí le voy a decir, el libro es fascinante, porque hace en esa sistematización un análisis de cómo fue que surgieron las religiones. Lo primero que le surge al hombre es el pensamiento mágico en la antigüedad. Es decir, fenómeno de la naturaleza que este animal evolucionado no entiende y tiende a llenar los espacios en blanco de que no sabe lo que está pasando. Por ejemplo, un rayo, el amanecer, los astros, con la imaginación. Y entonces surge el pensamiento mágico. Junto con esto, una cantidad de prácticas de superstición, que luego con el tiempo fueron evolucionando y tomando cuerpo en lo que se llamaron las religiones, que es un sistema de creencias. Fíjate que todavía hoy le decimos a la fe la certidumbre de lo que no se ve. O sea, sí. Tú estás seguro de algo que tú no sabes ni lo que es y tú crees en algo. ¿Qué ocurre? Las religiones más evolucionadas dentro de ese largo tránsito de 10.000, 15.000 años que tiene lo que es el ser humano moderno, antes era un simple animal que vagaba por las estepas y vivía en la selva. Después de eso, cuando formaron familias y el ser humano se convirtió en el ente que es hoy, que eso ha evolucionado durante miles de años, eso ha sido muy lento. Estas últimas creencias se fueron sistematizando y creando estructuras. Y en algunos casos, una serie de parámetros que se entendían eran orgánicos y fundamentales para que la comunidad funcionara. Es decir, cierto tipo de reglas que para la legitimación de las estructuras gobernantes se decían que habían sido mandato divino. Así, por ejemplo, Moisés, con los 10 mandamientos. Va, claro, y el Señor le dice, y esto es un decálogo. ¿Qué es lo importante? Si usted se pone a ver los 10 mandamientos, o el contexto en el cual surgieron otros libros religiosos, la mayoría de ellos son códigos de conducta que la sociedad necesitaba para llevar una convivencia armónica. Y sigue necesitando realmente. Sí. Es decir, el primer código de conducta en la civilización judeocristiana está en los 10 mandamientos. No robará, no matará. Es un código de convivencia. Lógicamente eso evoluciona después en la forma de miles de leyes y constituciones y organización del Estado. Pero a grandes rasgos es eso. Ese libro, por lo tanto, te va diciendo, te va identificando de dónde surgen incluso muchas supersticiones, que si tal cosa, tú tocas madera, que si tú ves un gato negro. O sea, el origen de todas esas supersticiones están sistematizadas. El libro es fascinante, muy entretenido. ¿Qué ocurre con el tema de las creencias animistas? Las creencias animistas son estructuras de semimágicas o pseudomágicas, en la cual hay una proyección en la creencia de que existe espiritualidad en las cosas. En el agua, sí, en el aire, en la lluvia. Que ahora está muy de moda con el tema de la New Age. En la culebra. Entonces, por eso, el animismo es ánima es alma. Es la proyección de espiritualidad en las cosas. Por lo tanto, eso es propio, ese sistema de creencias de sociedades más barbáricas.
es decir, en donde la civilización no alcanzó no evolucionó como debió evolucionar. Entonces, eso es propio, por lo tanto, de aquellas sociedades que se quedaron atrás en el desarrollo evolutivo. En el caso de las tribus africanas, pues obviamente, ¿qué ocurre en estas sociedades que surgieron en lugares en donde no había grandes desafíos para la supervivencia? Porque el clima hace que llueva regularmente, nunca falta el agua, el alimento está al alcance de la mano, las sociedades son simplemente recolectoras o de simple pastoreo. Es decir, en esas sociedades no había que forzarse para nada, el cerebro no había que utilizarlo mucho. Por eso los aborígenes aquí andaban en cuero, en taparrabo. Fumando pachuché y guayando yuca para porque no había que preocuparse por nada. Es el día entero en una charca bañándose. Y el día que querían comer algo, bueno, agarraban con un palito y pinchaban un pescado que estaba ahí mismo. Es una sociedad casi virginal, el famoso paraíso. No había maldad, no había propiedad privada. Pero esas sociedades duraron así, en ese estatus, si se quiere, frisado en el por mucho tiempo, porque no había necesidad de adaptarse a nada. Todo se daba de manera natural. Cuando llega, a diferencia de otras sociedades, por ejemplo, en donde los cambios climáticos dicen que si tú no guardaste comida durante la primavera y el verano, cuando llega el invierno, te va a morir de hambre. Si tú no creas una estructura para protegerte de la lluvia y de la nieve, usted se va a morir. Entonces, realmente en los trópicos, en el caso de el África tropical y en el caso de la América caribeña y continental, no había esos desafíos y por eso esas tribus, nosotros las idealizamos, pero realmente la mayoría de ellas no tenían códigos de conducta, no tenían estructuras y obviamente los niveles de superación civilizacional se quedaron muy atrás. Nosotros tendemos a verlo eso como algo romántico, pero realmente no es así, porque muchas prácticas barbáricas empezaron a convivir en eso que nosotros vemos como casi como un paraíso. Como los mayas en México. Que se comían unos con y otros mataban y sacrificaban niños. Sí, porque al sol había que alimentarlo con la sangre. Y mataban, o sea, sojuzgaban una tribu para sacarle la sangre. Y hoy exigen que España le pida perdón. Sí, que los malos son los españoles. Debieron de dejarlo comiéndose uno con otro. Pero aquí mismo, en la isla de Santo Domingo, los cronistas de India relatan que no todos los aborígenes, no todas las tribus aborígenes eran tan pacíficas. Había algunos que le llamaban a los caribes que practicaban el canibalismo. Sí. Para que se entienda. Y la razón por la que en muchas partes unas tribus se asociaron a los colonizadores era para hacer un frente común a aquellas tribus que eran agresivas y tenían ese tipo de práctica, por ejemplo, antropofágica, es decir, que se los comían. Vaya, a ver, que servirle de cena a un prójimo no me parece a mí que sea la aspiración de ninguna gente. No, yo entiendo, ay, mira, yo soy tan bueno que yo quiero que tú me comas. No, escúchame, hasta ahí llega. Entonces, ¿qué ocurre? Con el tema de la religión, que me he dispersado un poco. Haití es un producto de una evolución, un accidente histórico, en el que estas tribus con creencias animistas son implantadas ahí bajo el dominio de un amo, un sistema de explotación absolutamente, de un amo francés, que es un sistema de explotación absolutamente intensivo. De manera, y además excluyente, porque a diferencia de otras potencias colonizadoras, Francia sistematizó la esclavitud agregando elementos racial. De manera que eso fue en la época de Luis XIV, el rey Luis XIV. Sí. La compilación de las leyes que regulaban la esclavitud se le llama el Código Negro Carolino. Ustedes lo pueden bajar por internet, está traducido y ustedes lo pueden encontrar. Incluso para saber si usted era blanco, la gradación de la cantidad de melanina que usted tenía en la piel. Eso es una cosa tan grave que en Estados Unidos de Norteamérica vinieron a elegir el primer presidente negro. ¿El otro día? Los otros días. En Haití hay un gravísimo problema racial de exclusión. El blanco no tenía hasta hace poco derechos. En Haití. Y el derecho a la nacionalidad haitiana en algunos casos está supeditado a la condición de negritud. Que dice, bueno, ¿cómo es eso? Bueno, eso es producto de esa situación. Entonces, ¿qué ocurre? Esas creencias animistas, al haber poco contacto espiritual entre el amo y el esclavo, a diferencia de la conquista española, en donde la misión de conquista y colonización iba adosada a una finalidad teológica, cristianizar. Porque era una colonización. Sí, lo que pasaba en Haití era otra cosa. Sí, pero lo que te quiero decir es que, y eso es un tema importante, porque a uno se lo enseñan en 4 cursos de primaria, las leyes de Burgos. Señora, las leyes de Burgos fue el primer código laboral de la humanidad.
Es decir, la esclavitud no puede funcionar en los pueblos aborígenes y entonces vamos a regular el sistema de explotación feudal con las servidumbres que existían en Europa, la adaptaron aquí, le llamaban las encomiendas y los repartimientos. Era un sistema feudal, pero en el cual el aborigen no era por el color de su piel un esclavo, no era una cosa, aunque tuviera que pagar un tributo. A ver, que pagaban tributo los siervos en Europa también. Es decir, eso no fue un modelo exclusivo, vino importado desde Europa. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Como no había visión de evangelizar y cristianizar, el francés sencillamente mantuvo un sistema de explotación al negro esclavo africano, que venía con esas costumbres. Entonces, bueno, como muchas de estas costumbres barbáricas implican sacrificio de animales, conjuro, actos, si se quiere, de hasta pura superstición. Humanos. Sí, hasta humanos. Pero en el caso del vudú, mucha superstición. Gran parte de esas creencias y esas prácticas que son de mera superstición animista, para hacerla menos repugnante al amo, se le adicionaron cierta simbología del cristianismo. De manera que algunas imágenes propias del cristianismo o de la fe cristiana fueron adosadas a ciertas deidades del vudú. Por ejemplo, el San Miguel Arcángel tiene otro nombre en el panteón vudú. Sí. Y así sucesivamente, Metresilito, todo eso. ¿Qué pasa? Todo eso ha quedado como un enclave absolutamente marginal, pero fascinante, porque usted ve las ceremonias vudú y usted tiene cierta fascinación. Para alegría de los antropólogos, porque en algo tienen ellos que ocupar su tiempo. No, porque siempre los humanos tendemos a querer investigar y a querer saber todo eso que tenga que ver con oscuridad, lo que no es políticamente correcto, normativo. Claro. Es una fascinación que tiene el ser humano con ese tipo de temas. Y por eso tú ves ciertos intelectuales que subliman esto, como decir, ay, esto es algo valioso. Y pretender equiparar ese sistema de creencias de superchería y de creencias de pensamiento mágico, elevarlo a la categoría de una religión. En República Dominicana, como las ceremonias de vudú tienden usualmente a prácticas que son contrarias a las buenas costumbres, implican la ingesta de alcohol en mucha cantidad. Las ceremonias implican conjuros y sacrificios de animales, matar una gallina prieta, o sea, cosas que son propiamente... Se clavan ellos mismos. Sí. Y en el paroxismo, la culminación de estas ceremonias, el ser poseído, lo llaman montarse. Sí. El que quiera conocer algunos detalles de esto, hay una obra que escribió Carlos Esteban Debe, que murió ya, fue decano de Humanidades de la UNFU, y le llegué a conocer personalmente, que se llama El Vudú en Santo Domingo. Y lógicamente él era un hombre fascinado, un gran intelectual fascinado por este tema y pretende elevar toda estructura de creencia a la condición de religión, y eso es un error. ¿Por qué? Porque no toda creencia es religiosa y no toda religión soporta ciertos análisis racionales. En última instancia, las únicas que soportan justificación racional, porque las creencias son irracionales, porque partieron de la magia y terminan siendo sistematizadas en la forma de la fe. Sí. Tiene cierta justificación, es porque estas últimas llevan aparejada todo un código de conductas y comportamientos que promueven la paz y la armonía en la sociedad, cosa que no ocurre en lo otro. Y por eso aquí en República Dominicana hay una ley que considera las prácticas del vudú como contrarias a las buenas costumbres. Por ahí se está intentando decir que eso violenta la libertad de cultos, y eso no es así. Una cosa es la creencia individual y otra cosa es una práctica de creencias que implique una alteración de la paz y las buenas costumbres. Fijémonos incluso que aquí la autoridad ha tenido que intervenir en barrios, a determinadas congregaciones religiosas, por ejemplo, que te montan una bocina, evangélico, y te montan una bocina el sábado de la mañana y no puede vivir nadie en ese vecindario por el culto. Eso es contrario a las buenas costumbres. Y pararse en las aceras con un megáfono. Con un megáfono, explotar el oído a todo el mundo. Entonces, ciertamente la autoridad para mantener la paz y la armonía social permite la libertad de creencia, pero esta, que es una cuestión individual, o puede ser incluso colectiva, tiene que hacer dentro del campo del respeto y el comportamiento
que permita una convivencia pacífica. Entonces, por eso el vudú como tal, decirle que es una religión, entiendo yo que es un exceso. Y segundo, decir que su práctica debe ser libre, justificada y protegida por el Estado, siendo esto contrario a las costumbres del pueblo dominicano, es algo que no tiene éticamente ningún tipo de justificación. En el día de ayer vi que me mandó unos videos de San Luis, del vertedero de San Luis, porque aquí los problemas con los haitianos no se van a resolver. Al parecer no tienen una luz al final del túnel. Los haitianos, señores, están cercando parcelas en el vertedero de San Luis para venderla, señores. O sea, ellos están cercando, porque eso es de ellos ahí, esa tierra es de ellos la compraron. La están cercando para venderla. Sí. El video se lo envié a usted y a varios comunicadores que tienen peso. También se lo envié a las autoridades del Ministerio de Interior y Policía. Para que atiendan esa situación, que es una de cientos más, porque fue hecho de un levantamiento hace unos meses que determinó que hay más de 400 asentamientos. Aquí hay menos de 400 municipios, pero aquí hay más de 400 asentamientos o bolsones de inmigrantes que crean favelas. Obviamente, sí. Batelles. No, el batelle es el campamento en el cual los braceros, así es que se conoce, que venían al trabajo estacional de la zafra, en la industria del azúcar, pues pernoctaban y vivían, pero obviamente terminaban desarrollando cierto sentimiento de colectividad. Yo soy del Batey y tal, porque se vuelve una comunidad por la convivencia. En este caso estamos hablando de favelas, es decir, villorrios, sí, que no reúnen las mínimas condiciones de habitabilidad. En este caso ellos están haciendo eso en un vertedero. Sí, porque es un vertedero. Que es una zona de amortiguamiento de un río. La persona que me hizo la denuncia, lógicamente, es una persona que tiene cierto contacto con esa comunidad y me pidió su anonimato. Es quien toma la fílmica. El doctor Castillo Pantalón se hace responsable del envío y difusión de ese video y ojalá otros comunicadores tan responsables como usted se haga eco de eso. Quiero llamar la atención. ¿Qué es lo que significa eso? En primer lugar, ahí no puede vivir nadie, ni haitianos ni nadie, porque eso es un lugar absolutamente contaminado. Significa que todo el que se vaya a vivir ahí se va a enfermar de cuantas cosas malas hay. Es decir, eso es algo contrario a la dignidad. Pero en segundo lugar, eso es un espacio público. Ahí, eso es la zona de cuando el río se inunda, se sale de cauce. Todo eso queda anegado. Ahí puede ocurrir una tragedia. Ahí no hay ni condiciones para un acueducto, ni para las descargas de aguas negras. Tú sabes, esa comunidad que está... Claro que no, porque es un vertedero, señores, es un vertedero. Y entonces hay un grupo de haitianos que han cercado eso, se ven las imágenes. Sí. Con alambre. Vamos a poner el video para que ustedes lo puedan ver. Y están con alambrada dividiendo en parcelitas. Sí. Y hay un negocio ahí. Las autoridades no han actuado, deben actuar. Hecho todo ese señalamiento particular, ahora vamos a ver lo que significa, lo que implica esto en el contexto. Ese video que yo envié fue en el día de ayer. Lo mandé con la hora, fue en la tarde de un lunes. En medio de los anuncios gubernamentales de la efectividad del control migratorio de operativo en los cuales supuestamente se están deteniendo y deportando 10,000 haitianos semanales, cosa que es totalmente mentira. Totalmente, porque yo tengo... Ahí están montando un campamento. Me están escribiendo, señores, yo recibo la cantidad de denuncias que yo recibo diaria. Lo que pasa es que hay días que yo realmente no puedo contestar todos los mensajes, pero yo trato de contestarlos todos, sea por Twitter o sea por Instagram. Y a veces me escriben por teléfono que no me agrada mucho, mejor escríbanme por DM de otros lugares porque yo no suelo responder mensajes de personas que yo no conozco, ni recibir videos y cosas e imágenes de personas que yo no conozco. Ahora bien, ¿cómo es posible que aquí se esté llevando a cabo un operativo, una campaña de deportaciones masivas? Pero ¿qué pasa? Porque en el día de ayer recibí la última denuncia.
en la madrugada de ayer. Cuando lo montan en el camión de migración, en pintura hay un comandante. Entonces a ese comandante uno le paga 8,000 pesos y te bajan del camión. ¿Qué pasa? Si tú llegas un poco más allá, son 12,000 pesos, porque en pintura solo hay uno. En la segunda parada hay dos y hay tres y hay que repartir el dinero. Entonces, cuando llegan allá al vacacional de Jaina, son 17,000 porque hay más. Entonces, cuando tú pagas esto, a ti te dan como una tarjeta de salga de la cárcel gratis, sí, estilo Monopoly, por un mes. Entonces, tú pagas esos 17,000 pesos, ese haitiano, esa haitiana, paga los 17,000 pesos, tiene un pase libre por un mes. Mira, Noelia, otra vez un dato cultural, histórico, para reforzar en este último de los capítulos de esa larga novela, lo que ha sido la repetición del comportamiento de control fronterizo. Cuando en la época de la colonia había una guerra por las potencias imperiales de entonces, Inglaterra, Francia y España. Y obviamente España, que había colonizado primero esta tierra, era la que tenía el control de las minas y todo. Pero había una gran guerra, se llamaba la Guerra de los 30 años. Era una guerra de sucesión en donde las distintas familias nobles se disputaban quién iba a ser el rey. Eso, al final de cuentas era quién mandaba. Entonces, obviamente, como un mecanismo de acoso al adversario, se creó lo que le llaman el Estatuto del Corso. Mira, tú eres marinero. Si tú, ejerciendo la piratería, tú, de la mitad que tú les robes al navío, al barco de mi enemigo, tú te quedas con la mitad. Eso le llaman la industria de la piratería. Y a estos marinos corsarios que llegaron a desarrollar verdaderas flotas que diezmaban los convoyes de barcos que venían de España a América. Entonces, en medio de esa guerra religiosa, también, de esa guerra política, había una guerra religiosa porque ciertas monarquías eran más afines al papado que otras y hubo cierto cuestionamiento, un cisma de la Iglesia Católica, más o menos para la misma época, con cuestionamientos, por ejemplo, de Martín Lutero. Surge la vertiente protestante del cristianismo. En Inglaterra, otro tanto, con la iglesia anglicana, porque un rey se quería casar con otra mujer y él no lo divorciaban. Enrique VIII, ese es un lío de falda, fue lo que generó el origen de otra familia. Y luego unos teólogos, Calvino, que creó otra vertiente, y por eso de ahí esos cismas religiosos del calvinismo, el protestantismo, cada una de ellas incluso fue elaborando sus propias Biblias. Y se consideraba una herejía, de parte de la parte católica, que una persona tuviera acceso a una Biblia que no fuera la oficial católica, sino que la tuviera una Biblia protestante o calvinista. ¿Qué pasa? En la época de la colonia, para los años 1600, las autoridades coloniales se dieron cuenta de que los habitantes que estaban más lejos del control de la colonia, en la parte de lo que hoy es Haití, comerciaban mucho con esos piratas, porque esos piratas en el mar necesitaban comida. ¿Y dónde la iban a comprar? Bueno, a la parte que estaba más alejada, y entonces esa gente fue comerciando. Era gente también que había nacido y vivido ahí toda su vida, porque estamos hablando de los años 1600, pero aquí llegó el primer español en el 1492, más de 100 años antes. Entonces, eso generó una situación política que los españoles dijeron, bueno, esto hay que resolverlo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, ya que no lo podemos controlar, vamos a mudar a todo el mundo. Eso es lo que llaman las devastaciones de Osorio. Osorio por el nombre del gobernador que fue de aquel lado y lo diezmó todo. Además, también una de las justificaciones, porque hemos encontrado que había más de 300 Biblias protestantes en manos de la población de aquel lado. Y obviamente con ese elemento religioso aconteció eso. Entonces, ¿para qué digo todos estos detalles? Para enfatizar que nosotros, con el tema de Haití, de aquel lado, hace 400 años vimos cómo la población se envileció y comerció con quien no debía, en traición a aquella corona a la cual le debía fidelidad. El guardia miraba para otro lado, el marino miraba para otro lado. Y toda la historia del surgimiento de lo que son los límites fronterizos estuvo siempre maleada, corrompida por el comercio y el contrabando
absolutamente irregular. Y eso, Noelia, lamentablemente es algo que va a pasar siempre, porque el ser humano tiende a ser débil con las tentaciones. A un guardia, por más serio que sea, ¿cuánto tú ganas, Razo? Yo gano 20,000 pesos. Pero si tú mirando para otro lado, en un día te ganas 50. 50, es el que le equivalente a 2 salarios. En un día. En un día. ¿Cuánto le va a durar a él la lealtad al deber? Dirá él, bueno, la carne es débil. Bien. Eso que está pasando con migración es absolutamente previsible. Atención, y de casi imposible control. Por más que el general Lee Ballester quiera, eso va a seguir pasando. Entonces, ¿cómo resolver eso? Porque habría que preguntarse, bueno, está bien, tú estás diciendo algo, entonces, ¿cómo lo resolvemos? No se ataca la consecuencia, se ataca la causa. ¿Cuáles son las causas de la migración excesiva? Bueno, están unas que son externas y otras que son internas. Esto no necesita demasiado matemática. La de Haití la conocemos y no la podemos controlar. Es un estado fallido. Nosotros no podemos arreglar Haití. Yo creo que ya ni estado. Eso es como una selva. Ok. Eso no lo podemos arreglar. En eso tenemos que estar claros. Tú no puedes poner orden en la casa del vecino. Y bueno que utilizó esa palabra porque aquí se ha querido implementar la narrativa de que somos hermanos. No, no somos hermanos. Somos vecinos. No tenemos nada en común. Absolutamente nada. Ni el idioma, ni la religión, ni las costumbres, ni la cultura, ni la gastronomía. Absolutamente nada en común con los haitianos. Somos vecinos. Así es. Entonces, ya vimos que hay una parte del problema que son las causas de expulsión de la población. No la podemos controlar. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con la nuestra? Son lo que le llaman las causas de atracción. El ser humano migra para buscar la mejoría en las condiciones de su desarrollo personal. De hecho, ese espíritu de adaptabilidad y de persecución de las mejores condiciones para su desarrollo fue lo que permitió que esa pequeña subespecie de homínido hace millones de años saliera de África y terminara convirtiéndose en el Homo sapiens que ha dominado el planeta, que somos nosotros los seres humanos modernos. Esa es la realidad. El instinto de supervivencia y de adaptabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que si necesariamente tú no encuentras las condiciones de vida como haitiano en Haití, tú vas a buscar instintivamente respuestas a esas necesidades en otro lugar. Sobre todo en el más cercano. Obviamente, como la única frontera terrestre que hay es República Dominicana, pues es lógico que ellos quieran venir para acá. Dijimos que eso no lo podemos controlar. Pero ¿qué ocurre? Que los mecanismos que la sociedad ha creado de atracción están fuera de control hace años. Por ejemplo, en la sociedad moderna de libre empresa, en donde el capital tiene los medios de producción, pero el obrero lo único que puede vender es su fuerza de trabajo, el capitalista necesita de trabajadores. Antes no eran trabajadores, antes eran esclavos. Pero como ya no existe la esclavitud, tienes que pagarle un salario. Y obviamente en el sistema capitalista, el lucro o renta es el santo grial, es el objetivo de la actividad económica. El capitalista quiere ganar más y lo hace fundamentalmente maximizando el beneficio, reduciendo los costos. Mientras yo gaste y más yo gane, mejor me va. Entonces, bueno, obviamente los gastos de capital no los puedo reducir. Tengo que tener tierra, tengo que tener semilla, tengo que necesitar abono. ¿Por dónde puedo cortar los gastos? Mano de obra. Bueno, tratando de pagar lo menos posible para la diferencia y no tener que tributar para ello. No tengo que pagar seguridad social. Así es que funciona a grandes rasgos. Mueva eso para la construcción y para cualquier otro sector que requiera la utilización de mano de obra intensiva de bajos conocimientos, es decir, no calificada para nada. Es semi-esclavos. Entonces ahí viene mi pregunta. Se supone que aquí no se puede contratar mano de obra ilegal porque hay leyes que lo prohíben. Hay también en la Constitución lo que se llama la traición a la patria. A la patria, claro. Entonces, tanto esos agentes
de migración o esos militares que controlan la frontera y están dentro de esas mafias, porque obviamente los agentes son los peones, quienes se llevan de verdad el pedazo más grande del pastel son los de alto rango. Claro. Entonces, ¿por qué aquí en República Dominicana no vemos a ningún agente ni a ningún militar acusado y juzgado de traición a la patria? No hemos visto eso, pero está ahí, en la Constitución está ahí. ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué ningún gobierno? Porque desde el 1996, estoy cansada de repetirlo, porque aquí cuando tú criticas al presidente Abinader, te dicen, no, eso es porque tú eres danilista. Tú criticas a Danilo y te dicen, no, eso es que tú eres de Leonel. Tú criticas a Leonel y te dicen, no, es que tú eres de la línea de Hipólito. No, yo no soy de ninguno. Desde el 1996, todos han puesto su granito para aportar a la situación que tenemos el día de hoy. Así es. Entonces, vemos que desde el 1996, que ha comenzado este problema, no vemos a ningún agente ni a ningún militar acusado de traición a la patria. Mira, te voy a dar algún dato. Atención. El Ministerio de las Fuerzas Armadas, esa estadística la tengo, al año pasado. En base a la Ley de Información Pública se les requirió un listado de casos en los cuales se hubieran instrumentado expedientes de acusación por tráfico humano a personal militar y civil. Y a esa época habían poco más de 90 sometimientos. En el momento en que se solicitó la información, de esos 90 y pico no había uno solo preso. O sea, 90 expedientes. 90 expedientes. Entonces, aquí hay una complicidad sistémica. Atención. Por excepción que confirma la regla, en la semana pasada hubo una sola condena en relación con un encargado de migración. 10 años le dieron. Sí, le dieron 10 años, pero es la excepción que confirma la regla. O sea, cuando tuve un único caso, y bueno, ¿y qué pasó con los otros 89? Era un poco más de 90. Pero 10 años es algo insignificante para el delito que cometió. No, pero lo condenan, pero eso va a apelación ahora. No cuente con eso tampoco. No, pero, y va a casación, pero también no hay que ver el tema de que 10 años es una condena insignificante para la gravedad del problema que es que un militar, que un agente de migración, que un director de migración, que debe de ser el órgano que protege o uno de los órganos que protege a la soberanía del país y quien se encarga de apresar a esas personas que no están aquí legalmente, ten eso. Entonces 10 años, eso no es nada. Es que aquí hay que juzgarlo por alta traición a la patria, no por tráfico, trata de blancas. Hacerle un acumulo de infracciones. No por cual que sea que tenga la pena más grave. Claro, es que debería de ser así, pero tampoco vemos, porque hay mucha gente que solo se concentra en el tema de los agentes, de las mafias. No, ¿dónde están los empresarios? Ahí es. ¿Dónde están los empresarios? ¿Y por qué no están presos los empresarios que contratan esa mano de obra ilegal? ¿Por qué no están presos o citados todos esos empresarios que salieron la semana pasada a decir que estaban en problemas porque los trabajadores se le habían ido y no querían trabajar? Todo el que salió a decir eso, el día de hoy debe de estar sentado en un tribunal. Claro, porque incluso lo que establece... Están admitiendo que contratan mano de obra ilegal. Son cómplices en el tráfico. O sea, todo empresario, ingeniero, que le paga a un buscón, un coyote, que es como le llaman en Centroamérica a los traficantes de seres humanos, que le paga un buscón. Mira, búscame media haitiano, que yo tengo que recoger la cosecha de plátano o de lo que sea, o para trabajar en esta construcción. Es un cómplice en esa cadena. Claro que sí. O sea, yo no sé si se ve como un criminal el que hace eso, pero ¿sabe una cosa? Sí, usted lo es. Eso es un delito. Pero que tú no puedes contratar mano de obra ilegal. Desde el punto de vista de otras normativas, y es con lo que yo quería cerrar el largo razonamiento anterior, es que la causa de atracción fundamental de la migración
es la mano de obra. Las plazas de trabajo. Si usted no aplica las reglas previstas en el Código de Trabajo, artículo 135 y siguiente, sobre dominicanización del trabajo, usted va a tener al final y la derogación de toda esa normativa en materia de seguridad social y de la Dirección General de Impuestos Internos, atención, que le permite al empleador descontar como gastos la contratación, los salarios que se paga a mano de obra. Hay una norma del año 1997, aún vigente, que se le ha dicho 1000 veces al gobierno, que eso es una competencia desleal. Es Claro. decir, pero además es la prolongación de un círculo de miseria, porque usted va a tener a los pobres dominicanos compitiendo con los más pobres haitianos por el salario más bajo. Es decir, pero peor aún, este dominicano que sí paga impuestos, porque a él sí lo registran, él sí cotiza para la seguridad social, porque le descuentan una parte de su salario y su sistema de pensiones. Atención, ese es ese pobre trabajador dominicano que le descuentan eso, le está subvencionando el sistema de salud que va al al haitiano. Tú tienes los pobres dominicanos pagando en la medicina y las escuelas a los haitianos. Ese es el pero ahora con una reforma fiscal. Y ayudas sociales también, porque hay con que meter fiscal, las ayudas sociales. Y la eliminación de ciertos bienes que son indispensables para la sostenibilidad de la vida, como son alimentos de primera necesidad. Le están poniendo impuestos a eso. Significa, ¿tú sabías, Noelia, que el ñame, que es el tubérculo más humilde, va a pagar un 18% de ITEVI? O sea, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en lo que significa eso. Tú tienes el derecho a comer, a alimentarte, que para tú poder comer como pobre, tú vas a tener que pagarle al gobierno. Yo no sé cuál es la palabra. Mientras los haitianos... ¿Qué se supone que cuando uno plantea eso, con qué expresión de asombro uno debe adornar eso? ¿Con una mala palabra? Tú eres libre aquí. Digo, pero me pregunto yo, porque obviamente por educación uno debe de tener un lenguaje de compuesto, porque entonces eso no se rebaja a la diatriba. Yo quiero que ustedes le pongan ustedes en sus casas, cuando usted dice eso, o sea que yo para comer yo tengo que pagarle al gobierno. Entonces usted dice, eso es la palabra preferida. Eso es la reforma fiscal, para que entendamos por dónde van las consecuencias de la migración ilegal, de este desorden. Atención, pero esos funcionarios y estos ministros desean un presupuesto general de la nación cada vez más grande, no reducción del gasto público y mejor administración de los recursos, no, más dinero. Atención, y nos están diciendo, eso dijo el ministro de Economía, el señor Jochi Vicente, que eso es un síntoma de desarrollo, es decir, que nosotros despilfarremos más dinero, empobrezcamos aún más a los pobres, a la clase media reducirlo a pobres. Eso es, según él, un gran progreso, porque mientras más grande es el presupuesto, mayor crecimiento. Y yo le pregunto, pero ¿y si se creerán que nosotros somos estúpidos? Bueno, pero crecimiento. Lo mismo sucede. No, más negocio. Porque mientras más grande es el presupuesto de salud y de educación y de la policía, más contratos. ¿Tú sabes cuánto, de acuerdo a las cifras oficiales, tú sabes cuánto empleado público a qué ritmo vamos de nombramiento de empleados públicos? Más de un centenar al día. Aquí no ha habido reducción de la nómina pública nunca más. Y se llegan a creer que diciendo, vamos a fusionar varios ministerios, pero no vamos a votar a nadie y seguir nombrando gente. Como que eso es progreso. Eso no es progreso, eso es atraso. Cuando usted se endeuda, usted no se está enriqueciendo. Ay, mira, ahora tengo más dinero. ¿De dónde viene el dinero? De un préstamo. Eso no es enriquecimiento, eso es empobrecimiento, porque eso hay que pagarlo. Claro, eso te lo debe hasta que usted no sal de esa deuda. Ustedes quieren oír una cosa. Se pretende proyectar el nivel de ingreso suyo en la medida en que usted se endeuda. Es decir, en este pensamiento mágico, alucinado del gobierno, cuando usted se endeuda, usted se está enriqueciendo. ¿Sabías eso, verdad? Cuando tú vas a una tarjeta de crédito y la pagas, con un sitio, una blusa, comprarte una blusa y pasar tu tarjetita de crédito. Eso me hace más rica. No, eso entra en tu estado de cuenta. Entonces dice, bueno, Noelia Jacín tiene un sueldo de X, pero ella tuvo consumos en su tarjeta de crédito por X más 5.
como no se sabe de qué manera ella termina pagando eso o financiándolo, porque eso significa que su capacidad de crédito es equivalente a su capacidad de ingreso. Por lo tanto, ella no gana X, ella gana X más 5. O sea, te convirtieron en esa locura, es una cosa absolutamente alucinante. Están convirtiendo el endeudamiento en un enriquecimiento. Usted ha visto el diablo. ¿Tú no te habías puesto a pensar en eso, Noelia? No, porque realmente no me he sentado, de verdad, no he tenido tiempo de Míralo, sentarme a leer el tema de la estimación reforma. de los ingresos de la persona física, la fiscalización masiva. El parámetro que van a tomar es las capacidades de deuda. No, ¿y de dónde está sacando usted el dinero para pagar? ¿Cómo que dónde? Mira, tú sabías que en el negocio de los bancos, las tarjetas de crédito son el mecanismo de financiamiento en donde las clases medias y humildes encuentran el respiro por un simple mecanismo. Una tarjeta de crédito es un instrumento de crédito que te permite un fiado por casi un mes sin pagar intereses. Si tú vas donde un prestamista... Y tú lo tienes disponible 24/7. Sí. Si tú vas donde un prestamista, el del barrio, te cobra el módico 20. Sí. ¿Entiendes? Entonces... Y te pide el título, porque tú no pagas. Sí, pero vamos a suponer, un pagaré, fíjate un pagaré ahí, el módico 20. Pero cuando cortas tu tarjeta de crédito, corta el día 10. Pero si tú haces un consumo el día 11, eso no entra. Hasta el día 10 del mes siguiente. Del mes siguiente, atención. Pero el estado de cuenta tuyo que vas a pagar el día 30, ahí eso no viene. Y te ganaste 20 días con ese fiado. Cuando eso entra, viene para pagarse en el estado de cuenta del mes siguiente. Súmale 30 días más. Entonces tú tienes un crédito de 50 días. Un crédito de 50 días en el cual tú puedes evolucionar a hacer 1000 líos para tú pagar esa tarjeta. Y que como quieras, tú puedes pagar el mínimo. A la final del día, entonces, ¿qué pasa si tú no pudiste pagar? Señores, en la industria de la tarjeta de crédito, estamos hablando de todos los millones del mundo más 1000 pesos más. Los bancos se sostienen en este país fundamentalmente con lo que le cobran, porque entonces resulta que te dicen, bueno, ok, te vamos a permitir que nos hagas un abono y el resto, tú tienes el saldo insoluto, tú tienes que pagarlo en cuotas o un acuerdo de pago. Obviamente ahí está el gancho porque la tasa de interés de los financiamientos de tarjeta de crédito oscila entre un 10 y un 12, que no se diferencia mucho del prestamista del barrio. Y por eso hay un círculo vicioso de endeudamiento del pobre, que sigue siendo pobre porque al final del día, lo que como no pudo pagar en 50 días, lo que había cogido prestado termina con una parte de la deuda más intereses que al final del año significa, ¿sabes cuánto es un 12 mensual? Multiplica 144% de intereses al año. No hay ningún préstamo hipotecario que te cobre 144%. O sea, una locura. Entiendo lo que te quiero decir, porque es 12 por 12. Pero otra de las formas que yo quería también agregar. Conclusión, para que la gente entienda. En esta reforma fiscal, usted que utiliza su tarjetico de crédito, pretende el gobierno a usted convertirlo, como usted tiene óyeme, todo el que paga más de 55,000 pesos de sueldo va a tener que ser registrado y pagar además de todo eso un impuesto sobre la renta. Y el valor de su vivienda que usted compró hace un lote de años con un préstamo, le redujeron el valor imponible para usted pagar un 1 de ahí para adelante con el IPI. Y además se la van a revalorizar. Es decir, por un lado, te rebajo el precio para poderte cobrar impuestos, pero después te la voy a revalorizar para que puedas pagar más. Es decir, por primera vez yo veo que la gente que se pasó toda su vida ahorrando, esto es muy importante, que se pasó su vida ahorrando para tener un techo propio, ahora mismo, esos cacerolazos es por eso, porque mucha gente que compró un apartamentico, que ahora quizás vale un poquito más, pero obviamente a lo largo del tiempo ha habido un ajuste por inflación de todo. Lo que costaba 100 ahora mismo, hace 20 años no puede costar 100 igual. No, y por eso hay un ajuste. Claro, hay un ajuste. Y por eso había llegado a 9 millones y pico el valor imponible para las propiedades que se consideraban suntuarias. Es decir, sobre los 9 millones de pesos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora te los retrotraen para atrás. Y esa gente que tiene la misma cantidad de ingresos, de buena primera eso que fue el ahorro de su vida, tener un techo propio, se convierte en una fuente de preocupación y de endeudamiento frente a un gobierno. Es decir, un Estado que no produce nada, sino que vive de nosotros. Pero todo ese dinero, esos 122,000 millones que ellos quieren, ¿entonces sabe para qué? Es para pagarse más sueldo, nombrar más compañeritos, pagarle la educación, la salud a los haitianos, mientras se deprime el salario de los sectores más vulnerables y este país termina de desguazarse. Entonces, a mí me van a decir que toda esta reforma fiscal es positiva. Yo no tengo que ser economista para darme cuenta que es una de las cosas más insensibles y más absurdas. En donde hasta para comer usted va a tener que pagarle al gobierno. Comer, señor, un ñame. Un ñame. Y que una pipiota.
realmente si se controla el tema de la migración, hay mucha parte de ese dinero que no va a ser necesario buscar porque ya va a estar ahí, porque no se va a estar gastando o regalando, malgastando en ciudadanos de otras nacionalidades. El gasto público en este país no hay manera de hacer que el gobierno se ciña a su buena administración. Hace apenas unas semanas el Ministerio de Educación anunció que estaba incinerando ¿cuántas mochilas, zapatos y uniformes? Muchísimas. Cientos de millones de pesos de los contribuyentes dominicanos en esa francachela de dispendios. Ve a los restaurantes y mira a los funcionarios pagando con la tarjeta de crédito que el ministerio le cubre los gastos de representación. Es una cosa obscena. A mí me da mucha risa cuando yo veo las estadísticas de que somos menos pobres. Y cuando yo digo, ¿cómo es que somos menos pobres? Si yo veo a la gente pasando malucha y más hambre todos los días. Incluso hemos llegado a un punto que el 49% de los dominicanos tiene que tomar prestado solamente para poder comer. Así es. Porque la canasta básica cuesta el doble de lo que ellos ganan y a veces el triple. Porque la canasta anda por los 44, 46 mil pesos y hay personas que ganan 12 mil pesos. Entonces no sabemos cómo es que comen el mes entero, obviamente haciendo lío y debiendo dinero. Entonces vienen y dicen que tanto por ciento de la población ha salido de la pobreza porque ahora reciben una tarjeta de 2,000 pesos de Supérate. Señores, 2,000 pesos no da para hacer una compra semanal en ninguna casa, aunque usted viva solo y coma una vez al día. No da. No da. Noelia, aquí no hay un hogar dominicano de clase media o baja que sobreviva con un solo salario. No. Esos números no dan. La reforma fiscal plantea, atención, que la gente que tiene 2 y 3 trabajitos para sobrevivir, ahora va a tener que ser, además de todo, pagarle el 25% de su salario. Porque eso es el impuesto sobre la renta. Tenemos que volver a invitarlo para hablar sobre la reforma, porque yo quiero ir a las vistas públicas del jueves para yo poder escuchar y ver, porque yo no soy muy buena con los números, ese no es mi fuerte, entonces por eso no me he querido como meter en el tema de la reforma de lleno, porque no quiero decir una cosa que no es, que los números son muy sensibles. Entonces... No, pero 2 y 2 siempre van a ser 4. Ah, no, eso sí, pero cuando se habla de por ciento y cosas, yo no soy muy... Entonces, por eso quiero ir a las vistas públicas del jueves para escuchar a cada área y cuál es la justificación tanto del gobierno como de ellos para que eso no se dé. Entiendo que hay cosas positivas en la reforma, no todo es negativo. Tenemos una derogación de la ley de cine que entiendo que ya está bueno. Yo creo que, yo creo que eso debe de fiscalizarse. Lo sé porque como abogado uno le da servicio a una multiplicidad de sectores. Está estadísticamente demostrado que el cine es una de las industrias que tiene una de las capacidades de dispersión de riqueza, porque cuando tú haces una escena en un lugar, tú le pagas al tramoyista, al iluminador, al que te suple la escenografía. Ah, no, claro. Eso tiene un efecto multiplicador. Eso sí yo estoy de acuerdo, pero cuando vemos aquí que se invierten millones, cientos de millones. Ha habido un mercado de eso, sí. De exenciones. Uno dice, pero y de tráfico de venta de las exenciones. Claro que sí. Películas que no recaudan ni 100 mil pesos porque tienen un bono de 8 millones de pesos. Pero aquí hubo una película que fueron como 30 mil pesos que recaudó. ¿Entiendes? Entonces eso hay que fiscalizarlo. Pero un país en donde señor, en este país no hay cámara de cuenta desde hace 4 años. No, ¿tú no te has dado cuenta que no hay cámara de cuenta? Hubo un lío de faldas ahí. Eso no ha funcionado más nunca. Aquí no hemos vuelto a ver más nunca eso funcionando. O sea, un país que no tiene manera de controlar el gasto público, ni supervisarlo. El escándalo más reciente es un contrato de seguridad. Hemos visto ese lío.
Que por cierto, Es una rivalidad entre grupos políticos, sí, eso es lo que uno percibe. que por cierto, hablando con ese lío, salieron las imágenes de la frontera y cómo entraban después de las 5 de la tarde todos los haitianos como Pedro por su casa, y así venían a decirnos a uno que la frontera estaba blindada. O sea que ese escándalo al final por lo menos sirvió para abrirle los ojos a muchísimos dominicanos que entendían y creían en las palabras de este gobierno que decía la frontera está blindada. Hoy agarramos un camión con 18 haitianos. Ajá. ¿Y cuántos camiones entraron por atrás? Señores, pero... Lo sueltan ahí para que entren un poquito más adelante y vuelvan a pagar peaje. Claro, pero yo lo sé. ¿Cuántos años tiene el muro construyéndose? 4. ¿Y ¿Cuál qué? muro? La empalizada. Sí, la empalizada. Porque es una empalizada. Eso es par de líneas de blog y una malla ciclónica. Una malla ciclónica que cualquiera la corta. Yo misma voy y la corto con un alicate y entro. Pero digo, y además una zona de amortiguamiento que le dejaron adelante, que no se sabe ahora de quién es, y los haitianos entienden que es de ellos. Que si tú sumas esos cientos de metros a lo largo de 390 kilómetros, no se sabe cuántos kilómetros de territorio nacional acaban de ser prácticamente regalados por el Estado Dominicano. Más un río. Más un río. Más un río. O sea, en ese desorden, en donde el gobierno ni las autoridades tienen disciplina, ni vocación de tenerla, porque del momento en que un gobierno se disciplina, significa racionalizar el gasto y establecer un régimen de consecuencias. Al final de cuentas vemos que los escasísimos casos en donde el gobierno ha actuado, la mayoría de las veces terminan al funcionario sencillamente mandándolo para su casa. Desde los primeros escándalos fue así. Sí. Y en los otros, solamente cuando hay luchas y rivalidades dentro de la estructura del poder gobernante, que es lo que está pasando ahora con el lío del Intran. De eso es que se trata. Sí. No se trata otra cosa. Eso se trata de dos bandos que los dos quieren tener el control de la seguridad. Pero en el chisme se perdieron 1.300 y pico de millones de pesos. Y eso se quedó así. ¿Dónde está el dinero recuperado? De los robados, de lo pasado. ¿Dónde está ese dinero? Lo grande es que el contratista dice, pero a mí solamente me entregaron el 10% de eso. ¿Dónde está ese dinero? El 20%. Yo creo. ¿Y el resto entonces? ¿A mano de quién fue? Yo creo que si aquí sacamos a los inmigrantes ilegales, nos vamos a ahorrar más o menos 50,000 millones solamente en salud y educación, mal contado. Y si empezamos a multar a los empresarios que contratan mano de obra ilegal, por lo menos con un 30% de la ganancia anuales que tuvieron. Si lo agarraron este año, el 2023, de la ganancia anuales, un 30% la multa. Con eso yo creo que se resuelven muchos problemas. En la ley, la multa es por salarios mínimos, son 50 por cada infracción, 50 salarios mínimos. Tú tienes 50 empleados, multiplícalo por 50 salarios mínimos, esa es la multa. Pero es un disparate. Bueno, cuando te dan un tablazo de millones de pesos y bueno, sí, a cualquiera. Pero yo creo que podemos hacerle, ya que estamos aquí remodelando todo y modernizando todas las leyes y reforma por aquí, reforma por allá, vamos a subir el tema de las multas. Claro. El tema de la multa. Y que las apliquen. Vamos a subirle el tema de la multa y que sea un 30% de lo que genere la empresa anual, aunque tenga un solo empleado ilegal. Porque un solo empleado ilegal, claro, tú estás incumpliendo la ley. Entonces, usted tiene que pagar un 30% de lo que usted ganó anualmente el año pasado. Mira, cuando tú le apliques la sanción a 2, ¿ya? El resto entra en caja. Claro. Ese es el problema, que aquí no hay régimen de consecuencia para esos grupos empresariales, porque obviamente todos sabemos que al final son ellos los que financian las campañas y al final del día el gobierno le debe favores. Así y tiene que proteger a esos grupos para seguir consiguiendo esos patrocinios para las nuevas campañas. Claro, y la continuidad del sistema se garantiza por esa vía, es decir, que las élites gobernantes y todo lo que está alrededor de ellos, pues continúen ese dominio, que al final de cuentas el costo, quien termina pagándolo, ¿quiénes son? El resto de los ciudadanos. El sistema político así no puede funcionar. Eso no es sostenible. En el tiempo no.
Así es, hemos llegado al final. Vamos a tener que invitar al doctor Castillo Pantaleón nuevamente porque a pesar de que duramos más de 1 hora en este programa, creo que ha sido el más largo que he grabado, quedaron muchos temas importantes que hablar. Entonces vamos a tener que volver a invitarlo en estos días para darle continuidad al tema. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Y ya saben, suscríbanse, activen la campanita y dejen sus comentarios. Hasta la próxima.